Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo número 3. Vamos a hacer del versículo número 1 hasta el versículo número 18. En esta ocasión estuve meditando esta semana con 3 títulos y me quedé con el que voy a decir ahora, que es la epístola del Señor Jesucristo. Aunque tenía que hablar de los dos pactos, del antiguo pacto y el nuevo pacto, también tenía que hablar de la gloria, vamos a decir, mejor del nuevo pacto, y decir poner la epístola del Señor Jesucristo. Ahora van a ver por qué un poco decidí inclinarme a eso. Cuando consideramos dame un segundo, me había olvidado poner el cronómetro. Cuando consideramos el sermón del domingo pasado, acuérdense que en el versículo 2:17 decía Pablo que no somos como muchos ministros que estaban leudando. Después van a ver más adelante que habían otras personas que querían ensuciar el ministerio de Pablo, y una vez que logran hacer eso, la palabra ya no tiene más poder. Algunos se atrevían, entre todos, no todos, porque no todos estaban en contra en la iglesia no era una iglesia mala, había algunos que eran hermanos de verdad. Pero la iglesia había sido contaminada como otras iglesias, como la iglesia de Gálatas, ejemplo, donde Pablo luchaba contra los judaizantes, Cristo más otra cosa. Cristo es bueno, aceptamos a Cristo, pero hay que guardar las obras de la ley, hay que hacer esto, hay que circuncidarse, hay que hacer esto. O algunos decían, bueno, Cristo es bueno, pero ahora nos santificamos ¿cómo? Guardando la ley. Lamentablemente la línea es tan delgada que muchas iglesias son legalistas, iglesias de sanas doctrinas. Dicen que esto más la ley, no, amados, nosotros no necesitamos la ley es un ministerio de condenación. Vamos a ver que Pablo, de alguna forma, él va a contrastar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a decir, está mal, vamos a decir, el Antiguo Pacto sería mejor, y el Nuevo Pacto, ahí está. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora algunos se atrevían a decir que Pablo necesitaba cartas de recomendación. ¿Por qué todas estas cosas? Ustedes lo verán cuando se levanta un ministerio. Por ejemplo, cuando estaba acá, me acuerdo que alguien me dijo hace muchísimos años, me dijo, ¿cuál es tu cobertura? Me dijo. Cobertura, y yo sabía que se estaba refiriendo, ¿no? O sea, no se estaba refiriendo a un poncho que me pusiera o algo. Estaba refiriendo a quién me avalaba o qué ministerio. Por supuesto, ellos no conocen lo que, vamos a decir, el gobierno eclesiástico de los bautistas particulares, por supuesto, ¿no? Que eso es otro tema aparte. Pero, amados, el apóstol, vamos a decir, no necesita ninguna carta vamos a decir, de recomendación, ¿sí? Cuando vemos a Pablo, muchos querían pedirle una carta de recomendación. O sea, esto eran algunos falsos quizá maestros que estaban ahí. Pero cuando usted va a buscar un trabajo, algo creo que se pide una hoja de vida, algo de eso. ¿Cómo? Currículum vital. El currículo vital, por otro lado lo conoce para que conozcan los hermanos. O la hoja de vida. O la hoja de vida. O el currículo vital de acá, que acredita más o menos donde yo estuve trabajando. La experiencia. Son informaciones que nos dan, o sea, a una persona, informaciones extras de otras personas para ver si de verdad acreditamos, estamos calificados para ciertos trabajos. O cierto, también una encuesta, vamos a decir, que se hace, vamos a decir, en un trabajo, se hace ciertos test para ver si la finalidad, si usted está apto para ese desempeño laboral o lo que sea. Si es una información extra, aparte de la que yo puedo decir. Es ajena a mí, pero va a demostrar de una forma positiva para mí si yo en esa encuesta que tengo, o en ese trabajo, lo que sea, califico para poder estar ahí. Entonces puede ser en la vida laboral, una cualidad humana que tengo que desarrollar en algún área. Por ejemplo, una vez que vino alguien acá me dijo, me olvidé la carta de presentación, me dijo. Y por más que hubiera tenido una carta de presentación, a mí yo era un extraño.
no sé quién es, o lo puede hacer, lo puede escribir cualquiera, otro ladrón, y para poder entrar. Yo no. Entonces, pero hay otras encuestas que se hacen, pruebas que están diseñadas para ver las habilidades que tiene una persona del pensamiento. O sea, si pruebas, ¿qué haces? ¿Cómo vendes esto? Son pruebas de habilidades, para cómo está el pensamiento, si es hábil la persona, pero esto va a poder medir las capacidades que puede tener una persona, tanto intelectual o perspicaz, para llevar a cabo una tarea. Si es rápido, quedado así, no le sirve a un empresario, esas cosas. Entonces, vamos a ver que Pablo no necesitaba esto, cartas de recomendación. Vamos a decir que él empieza diciendo esto. Después de esta breve introducción, ¿comenzamos otra vez a recomendar a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, en esa época, amados, era muy común, vamos a decir, que se llevaban cartas de recomendación. Estos viajantes o estos predicadores que iban de un lado a otro, llevaban una carta de recomendación. Mire, cuando una persona necesita, vas a decir, algo, así fuera de él, porque no sé el tiempo y no me da el lugar, o sea, el tiempo para poder hablar, conozco algunas historias viejas, escritas, ¿no?, de hombres que llevaban predicadores, vamos a decir, tenían papeles escritos siempre de buenas cosas positivas que personas hablaban de ellas, recomendaciones, y ellos se paraban atrás de ese papel de que hablaba de uno. Lo mejor creo que carta, esto no lo dice Pablo, esto lo voy a decir yo, porque esto no es del texto, esto lo voy a decir yo. La mejor carta de presentación que podemos tener, tranquilo, voy a hablar más alto. La mejor carta de presentación que tenemos nosotros es el testimonio que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Esa es la mejor carta, pero esto no es del texto, la aclaré, por si quieren anotar del texto, no es del texto, estoy aclarando yo. Yo no puedo andar con carta de recomendación, vamos a decir diciendo tal cosa, porque yo puedo tener una cosa y es mi vida, o que yo demuestro la mejor carta de recomendación que la gente me lee. Pero Pablo no está hablando de eso, pero sí va a hablar algo de eso. La mejor carta de recomendación que le estaban diciendo, ¿cuál era? Bueno, eran ellos mismos, amados, que están ahí. Yo no me acuerdo si era en Primera de Corintios, porque acá algunos apuntos yo he dejado afuera, pero creo que era en Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo 9, y creo que en el versículo 1, no me lo acuerdo bien porque yo no lo tengo, pero sí creo que lo habíamos dado. A ver, capítulo 9, no, capítulo 9. Sí, el versículo número 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Fíjese, ellos mismos, está diciendo Pablo, son la obra, vamos a decir que en el Señor. O sea, lo que está diciendo, ustedes mismos, podría decir, son mi carta de recomendación. De una forma irónica, yo le diría otra forma. Amando, le estaban pidiendo una carta de recomendación, vamos a decir, el pastor de la iglesia, que había fundado la iglesia, que le había predicado el evangelio, y ahora esta gente se atrevía a decirle, dan una carta de recomendación, ¿quién te autoriza para hablar? Cuando él le había predicado el evangelio, por el medio del ministerio de él, porque es solamente un instrumento que Dios utilizó, Dios le dio vida, pero gracias a que se dejaron llenar la cabeza por otros que se habían ingresado con ellos empezaron a escuchar otros vientos, otras habladurías, y ahora se atreven a pedirle al apóstol una carta de recomendación a ver quién es. Cuando él era el fundador de esa iglesia de Corintios, ¿se dan cuenta dónde lleva todo esto? Entonces Pablo le está diciendo, bueno, la carta de recomendación, ¿quién son? Bueno, ustedes mismos son la carta de recomendación que yo tengo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y sigue diciendo así, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tengo mucho para hablar acá porque de este versículo número 2, donde yo he tomado
parte para escribir parte de este sermón y el título. Voy a empezar una cosa primero a decir. Nosotros somos cartas vivientes. Esto lo hablamos muchas veces acá y fuera del púlpito. La gente no está interesada en cuánta Biblia sabés, cuánta confesión sabés, cuánta teología sistemática sabés, qué posición escatológica tenés, cuánto sabés de soteriología, cuánto sabés de pneumatología, cuánto sabés de germatología. No saben cuánto sabés de teología bíblica, teología sistemática, todas esas cosas. ¿Qué quiere saber? La gente está mirando nuestro comportamiento, amado, eso es lo que están mirando. Están mirando a ver, dice, la ley y el testimonio. Eso es lo que nosotros nos leen día a día, porque el inconverso no cree en las escrituras, lo que quiere ver es nuestro comportamiento. Entonces, pero Pablo está diciendo eso. Ahora fíjese lo que dice. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto, escuche, versículo número 3, que sois carta, o yo le puse así epístola de Cristo en el título, pero soy carta o la epístola de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y de acá casi podríamos decir que se desprende todo el tema que va a hablar Pablo, del versículo 3 de ahí en adelante. Entonces, estas cartas, amados, es una carta del Señor Jesucristo. Lo que está hablando acá, más entre él y vamos a empezar a hablar y Moisés, ¿qué es lo que está hablando? Bueno, escuche, esto es importante. Lo que va a hablar Pablo, por más que vamos a ver que él habla ministerio antiguo, ministerio de muerte, del espíritu, lo que sí está hablando él está contratando el ministerio de él, escuche bien. Yo sé que la música está fuerte, ¿no? Pero escuche. Está contrastando el ministerio del nuevo pacto con el ministerio del antiguo pacto que tenía Moisés. Si no entienden nada de lo que voy a hablar de acá en adelante, entiendan esto. Está hablando que el ministerio que él tiene es superior al antiguo, porque el antiguo simplemente era tipo y sombra que apuntaban a esto y apuntaban a Cristo. Eso es sencillamente todo lo que voy a estar tratando de mostrar ahora. Y cómo se hizo, ¿sí? Entonces va a estar mostrando que el ministerio, este nuevo ministerio, nosotros somos cartas del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué. Porque fue escrita, vamos a decir, en sí Pablo fue el Emanuel, así que escribió esto con tinta acá. Pero vamos a decir que el que escribió con tinta, o vamos a decir que escribió con sangre, vamos a decir, fue el Señor Jesucristo. ¿Y quién fue el que llevó a cabo esta cosa? Bueno, el Espíritu Santo nos dio vida a nosotros. Fue el Espíritu. Escuchen bien lo que voy a decir. En el Antiguo Testamento, esto es verdad. Yo una vez escuché a alguien que murió, que yo hacía guardia con él, era un viejito llamado Tito, murió. Y él me decía, yo quiero ver el dedo de Dios, me decía. Y siempre que lo encontraba, siempre me decía lo mismo. Decía, yo miro a ver si encuentro el dedo de Dios, me decía. Y yo no sé a qué se refería con el dedo de Dios, de verdad lo que quería decir. Seguro lo vio. Sí, murió, no sé. Sí, seguro. Pero yo le hablaba, le predicaba. Yo a todas las personas que le hablo, nunca me burlo, amados. Siempre le predico, así sea de esas gentes carismáticas, se burle de mí, no me importa. Yo sé que va camino a la condenación. Le hablaba. El dedo de Dios, amado, fue con el que escribió las tablas de la ley. Entonces, si quería ver que iba a haber un dedo de condenación, nada más, amado. Ese es con el dedo, que acá no lo tengo, creo que es en Éxodo 31, 18, donde Moisés sube y el Señor escribe con el dedo la ley. Pero escuche, este ministerio es mayor porque fue escrito no en tablas de la piedra, sino adentro de nosotros, con la sangre de Cristo que fue derramada, y el Espíritu Santo puso adentro de nosotros esa ley. Aunque teníamos dentro de nuestra mente, Él la escribió dentro de nosotros. No es una ley externa
que usted lee. Y veo cuando usted tiene a alguien, un hijo, le tiene que decir algo, haz esto, aquello. Y tiene que obedecer, ¿cómo es? Externamente, amado. Pero nunca lo va a hacer internamente. ¿Sí? Entonces así, Pablo está hablando de eso, que es superior, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir de esto es de una forma, o como Pablo lo presenta, de una forma figurada, podríamos decir, de expresar la idea, vamos a decir, de que la conversión de los corintios era una obra divina, o sea, sobrenatural, podríamos decir. Conozco gente que puede tener una obra externa, lee un poco de Biblia, dice no robarás, no robo, no hay que fumar estas cosas raras que dejan mal la cabeza, las dejo de hacer. Y usted lo encuentra por ahí y dice, ¡qué cambiado! Hubo un cambio externo, nada más, algo moral, pero no está el Espíritu del Señor. La transformación no se logra por dejar de hacer estas cosas para vivir, porque la ley no salva, la ley condena. Esta obra tiene que ser una obra interna. Y los resultados son externos, sí, pero por una obra interna que hay, por eso es superior. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes, vamos a decir, en sencilla palabra, decir son una obra o un poema, como es Efesios, un poema de Dios mismo. Dios mismo escribió esto. Vamos a decir, en sus corazones, la ley misma, que antes estaba externa, ahora la escribe Él por el Espíritu Santo internamente para que podamos obedecer de verdad. Él pone incluso el querer y el hacer, pero somos una obra. ¿Quieren ustedes una carta de que a mí me avale de algo? Bueno, son vosotros mismos. Este evangelio que vengo anunciando, que es de Dios, del Señor Jesucristo, de una forma Pablo diciendo, es una prueba irrebatible para mi ministerio de Cristo. Cuando usted quiere encontrar una prueba, diga, ¿cuál es tu cobertura? Como dice acá. Fíjese si el ministro está predicando el verdadero evangelio. Ahí se va a dar cuenta que ese ministro tiene esa cobertura, vamos a decir, de Dios mismo. No necesitamos una cobertura de un hombre, porque tenemos la cobertura de Dios que dijo, id y predicad. Entonces estamos haciendo eso. Es una prueba que tenía Pablo, ¿sí? Que Dios lo había mandado a llevar a cabo esta obra. Era un ministerio del Señor Jesucristo, para llevar a cabo esta obra. Y en eso vamos a decir que él tenía confianza. No era una obra externa, sino era una obra interna que era realizada por Dios mismo. Y esto es lo que predicaba Pablo, y en esto el que tenía confianza. Él no se estaba confiando, como más adelante, en otras cosas, sino que en Dios mismo que lo había mandado. No estaba escrito en tablas de piedra, sino en un corazón humano. ¿Sí? Versículo número 2. Entonces, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Entonces, todos los hombres, amados, ¿cómo sabemos si una persona de verdad pertenece al nuevo pacto? Bueno, de verdad hay una regeneración, amados. Hay una transformación interna, no por obedecer una tabla de la ley externa, sino porque de verdad hubo una transformación interna. ¿Sí? Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esta obra del versículo número 3? Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida. Fíjese, es una epístola del Señor Jesucristo, una carta del Señor Jesucristo expedida. O sea, expedida, Él es alguien que trae nada más, un cartero. Yo traigo esta carta que el Señor escribió. ¿A qué es esta obra que escrita en nuestro corazón? ¿Qué será? Es la regeneración. Muy bien, como dice la hermana. Es la regeneración, como dice la hermana Diana. La regeneración y la santificación. La regeneración no viene, vamos a decir, por guardar la ley. Haz esto y vivirás. Eso es algo del antiguo pacto, podemos decir. Incluso ni siquiera el antiguo pacto mandaba esto. Ya vamos a hablar un poco sobre esto. Pero se refiere a la regeneración en el versículo número 3 y esa santificación. Es una obra más grande este ministerio que el del antiguo, aunque fue un ministerio glorioso, el antiguo pacto, este es un ministerio más grande porque el Espíritu Santo está escribiendo esta ley, o sea,
dentro de nuestros corazones, para que podamos comprar aquello que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. ¿Cómo lo hablar con todo tu corazón? Es imposible. El corazón está corrupto, está contaminado. No se puede. Tiene que haber una regeneración. Por eso Él la escribe adentro de nosotros. El corazón es el centro de voluntad, sentimiento, deseos, todo. Él escribe todo eso, borra toda esa cosa que estaba ahí y escribe de nuevo nuestra mente. ¿Cómo se llama? Es un ejemplo malo, ¿no? Excúseme, porque no se me ocurre, pero cuando era más joven, ¿usted cómo se llama cuando tiene una computadora y la resetea? ¿Cómo se dice? ¿La pone como inicio? Sí, reiniciar. Bueno, está mal el ejemplo, pero nos regenera, nos da vida nueva. Lo otro muere antiguamente. Está nuevo, no como nuevo, lo hace nuevo nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos obedecer ahora sí todo. Pero es mejor que estaba antes, ¿sí? Es mejor, vamos a decir, en ese sentido. Es una obra que está hecha en el corazón humano. Perdón, no sé cómo decirle a esta gente que hace cosas por fuera. Esas cosas milagrosas que supuestamente hacen. Usted puede hacer muchas obras milagrosas, las puede hacer hasta esta gente que hace cosas en los mares. Luego a la noche prende velas. Hay gente que ha levantado muertos, de verdad. Sí, Satanás quiso levantar el cuerpo de Moisés. Y muchos hechiceros que pueden hacer. Pero la mayor obra que puede haber es la obra que levanta a un muerto espiritual hacia arriba. Entonces se llama regeneración. Y solamente eso lo hace el poder del Evangelio. Por eso que es un ministerio mejor que el antiguo, porque el antiguo no podía dar vida, solo te mostraba tu condición pecaminosa nada más. Entonces Pablo se está refiriendo a esto, que el antiguo, vamos a decir, pacto ya predecía este nuevo mejor pacto. En Jeremías 31, versículo, creo que es 31 al 33, no voy a ir ahora, si quieren lo muestro, a ver, porque acá no tengo, y tengo otra Biblia, yo donde tengo, pero esta Biblia, creo que es Jeremías 31, ¿no? A ver si... a ver. 31, dice así. He aquí que vienen días, fíjense ya en el Antiguo Testamento, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui suyo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ya no enseñará más, fíjese, y hay otra parte también habla que lo mismo, amados. Entonces daré mi ley, ya no será algo externo, debo hacer aquello, y si no leo Biblia, y si no hago aquello. No, amados, eso es algo natural. Por eso lo digo así siempre, cuando usted tiene que impulsar a que una persona vaya al culto. No, ayer leí, miren, no sé si es un... parecía gracioso o para algunos, pero yo no le vi nada de gracioso. Había como un dibujito de un coche fúnebre, ¿sabes lo que es eso, no? Y decía, yo lo miré así y me quedé meditando, ¿no? Ni leí los comentarios, pero cuánta verdad que hay. Decía, no dejes que te lleven a la iglesia. Decía involuntariamente, ve mientras puedes, algo así decía. Y es verdad, yo siempre le digo lo mismo, decir a una persona a un muerto, no, escuchá el sermón, respondé en el aula, hacer esto para... No, porque no quiere, amado, no quiere. No quiere, lamentablemente no quiere, porque eso es ley, y la ley trae... Mire, yo se lo digo, yo entiendo que ustedes tendrán muchos seres queridos, pero usted lo único que hace le tira más y más condenación, porque empujarlo así es ministerio de muerte. Y espero que lo pueda entender. Le tira condenación, porque eso es lo que hace la ley, es empujar, y la persona sabe que también quiere ponerse a hacer las cosas, pero no puede. No puede. Tiene que haber un nuevo y mejor pacto, que voluntariamente la persona ya tiene la mente puesta en eso y el corazón regenerado. Por eso que el pacto es un pacto mejor
estaba llevando Pablo. Y Pablo está refiriéndose a esta promesa que se iba a llevar, vamos a decir, que aunque Moisés estaba hablando en su ministerio de este nuevo mejor pacto, porque hablaba, creo que el Señor Jesucristo decía que Moisés, nosotros queremos a Moisés, si ustedes creyeran en Moisés, después le voy a decir el texto, me creerías a mí, porque Moisés hablaba de mí, Moisés hablaba de él, los profetas hablaban de Cristo, todo anunciaba, tipo y sombra, corderito, templo, todo apuntaba a Cristo. Entonces, cuando una iglesia legalista quiere mantenerse en un antiguo pacto con esas banderitas que hacen canta y danzan así, que danzan, no sé, el misterio no sé de quién, de David, y todas esas cosas trayendo diezmo, ofrendas y cosas así que traen y que tenés que hacer esto. No, amados, de verdad la salvación es por gracia. Y les puedo asegurar que yo entiendo que mucho la gracia la han transformado en un libertinaje. Pero yo les puedo asegurar que una persona que de verdad tiene la gracia va a ser más que una persona que vive bajo la ley. Porque tiene el poder del Espíritu. Es una persona que le puedo asegurar que opera el Espíritu, pero no porque Él quiere. Hay un poder dentro que lo levanta, lleva a hacer eso. Es el poder del Espíritu del Señor. En el versículo número 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, la suficiencia y la confianza que teníamos, a decir, Pablo, no reposaba porque él era un superministro. Amados, dicen que él era un hombre que no era muy de apariencia muy buena. Quizás tenía una buena vista. No, dice Gálatas que apenas parece que veía. Quizá era grande con los hombros anchos como Saúl. No, dice que parece que era como medio divilucho. Quizá 60 y pico, 60 y algo, se cree que tiene. No era un hombre, vamos a decir, que llama a los esos carismáticos que ustedes los ven, así, Justin, así, y lo ven así. Y la gente le gusta a esos mexicanos, vamos a decir, por no decir los nombres, que le gustan los cash, así, porque parecen apuestos. Pero dicen barbaridades, se tira ahí, mueve los pies así, ¡ah! Dice así, y la gente, las mujeres carnales le gustan eso. O a los tipos, los hombres les gustan las mujeres pastoras sensuales. No, amados, la confianza no está en el cuerpo, la confianza no está en la belleza externa del que predica, o la belleza, porque esto no es un ministerio llamado a las mujeres. No radica en eso, porque Pablo no tenía nada de eso. Quizá era muy docto para hablar. No era eso, amado, porque él no usaba la elocuencia para poder estar hablando así. Oh, sí. No, él usaba esas cosas, no necesitaba. Dice, yo no hablo con palabras de sabiduría humana. Por eso que no lo querían. Porque no apelaba, amado, a esto o a esto. Él apelaba a esto, amado, al corazón. Él hablaba al corazón, por eso predicadores como John Owen, que tenía mucho conocimiento, iban a escuchar sermones, ¿sabe de quién? De una persona, creo que era ojalatero, como John Bunyan. ¿Por qué? Porque si él tiene la capacidad de hablar del corazón. Un reformado de esa época era todo reformado, todo palabras así. Él hablaba del corazón libremente para que pudieran entender. Entonces Pablo era eso, versículo número 4, mi suficiencia no está vamos a decir, en mí, no hay nada bueno en mí. ¿Y qué puede haber en mí? Decía Pablo, no hay nada, amados. Y tenía confianza en el dinero, en su ministerio porque tiene gran dinero, no había nada, estaba preso. Imagínense predicando a alguien que está preso, que no tiene mucho dinero. Entonces, no, la confianza de él siempre era humilde. ¿A dónde estaba? Bueno, en el Señor Jesucristo. En eso estaba, en el mensaje del Evangelio. Amado, ¿por qué predico lo que predico y hago lo que hago? Porque yo sé que lo que predico es palabra de Dios. Así no la crea la humanidad. Yo sé que es palabra de Dios. Y eso no está basado en mí ni en Pablo en una seguridad moral superior. Porque si trataba de una seguridad moral mía, yo estoy perdido. Usted está perdido. Está basado, vamos a decir, en el ministerio del Señor Jesucristo, que Él nos mandó a predicar. El Antiguo Testamento solamente tenía una gloria, aunque fue una gloria, vamos a decir, buena, pero era una gloria pasajera, que vamos a ver ahora. Iba pasando porque iba a apuntar a una gloria superior, que era el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la gloria, vamos a decir, del nuevo pacto que habla Pablo es superior, porque es un ministerio de vida y no de condenación y muerte. ¿Sí?
Escúchenme un segundo. Entonces, él decía que estaba delante de Dios predicando. Un predicador que está seguro de lo que predica sabe porque está frente a la presencia de Dios. Fíjese, Moisés estaba delante de la presencia de Dios cuando vamos a ver más adelante y él bajaba con un velo, que vamos a ver por qué era. Pero Pablo dice, yo estoy delante de Dios. Incluso cuando Pablo hablaba, dice, apelo a Dios, decía, apelo al Señor para decir lo que digo, es verdad. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Llamo al Señor por testigo, amado. Eso lo puede fulminar a usted. Él tenía esa confianza, de decir, estoy delante de Dios. ¿Sabe qué significaba? Aunque para usted quizás no tenga ningún sentido, o para nosotros, nuestra cultura. Pero nadie podía estar delante de Dios. El que quisiera estar delante de Dios tenía que estar en un lugar santísimo. Y quedaba fulminado. Pero por medio de Jesucristo puedo predicar delante de Dios. Dice, estoy delante de Dios, ¿pero por qué? Porque Jesucristo abrió ese velo. Y ahora puedo estar delante de Dios, dice él ahora. Fíjese el versículo número 5, estoy hablando. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, ¿por qué estoy capacitado? Porque hablo bien, porque conozco mucha teología, porque leí mucho. Claro, el Señor me vio que tengo un buen porte. No, amado, nada de eso tenía. Es más, le voy a decir algo. La mayoría de nosotros que fuimos llamados somos, vamos a decir, de alguna forma, los últimos. Los que menos sabemos, amado. Muchos de nosotros, yo por lo menos me pongo en la fila de los que apenas sabemos leer. Como yo tengo primaria, amado. Ustedes que me escuchan pueden tener, como acá se dice secundaria o facultad, ¿cómo se dice en otro país? Bachillerato. Yo no tengo ni bachillerato, amado. Yo tuve que aprender apenas a leer y tuve que aprender a aprender lo que son los verbos y todas esas cosas. Tuve que leer esos diccionarios y cosas así. Pero ¿por qué digo esto? No me da vergüenza porque decir esto es darle la gloria a Dios. No se trata que, si yo porque el Señor vio que yo tenía mucho estudio. No. Si usted conociera, ¿cuántas veces le dije al Señor? No, Señor, búsquese de esa gente que de verdad le gusta. De verdad. Es porque es un poder que viene sobre nosotros. No nos deja tranquilos. De verdad. No deja la mente tranquila. Y no es que algo que me empuja así, ahí yo voy así como lo tengo que hacer, bueno, no me queda otra. No, no es así. Es un poder, no sé cómo le puedo explicar. Es algo que Él pone, un amor que sobrepasa toda fuerza, todo entendimiento para llevar. Por eso que mi suficiencia no está puesta en el mundo y mi inteligencia no está puesta en Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo eso. Nosotros somos suficientes por medio del Padre y del Hijo, Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. No hay nada en nosotros que nos haga suficiente. ¿Qué nos puede hacer suficiente a nosotros? El Señor sacó todo lo que podíamos apoyarnos de alguna forma para hasta el sustento. El Señor nos da las cosas diarias y yo no sé cómo Él a veces da más allá de lo que nosotros no entendemos. Porque yo a veces no entiendo. No hay cosas, el Señor siempre provee cosas. Pero por eso que no nos fundamentamos tanto físicamente, nosotros ni siquiera espiritualmente por nosotros, nos valemos de Dios. Versículo número 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ay, amados. Miren, no lo iba a decir, porque me había olvidado de esto. Yo se lo puedo asegurar. Hay pastores que estoy seguro que están relambiéndose para poder dar una estocada, un golpe al pentecostalismo, o los carismáticos. Mire, hablando allá acá afuera del culto, dije voy a hablar esto acá porque si no mañana me voy a poner mucho a hablar acá sobre esto, pero lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿sí? Porque no me quiero. Mire, aquellos, yo no sé si, le voy a decir sin burlarme, quizás usted esté en nuestra congregación y no lo voy a decir de una forma burlona, pero si usted piensa de verdad que cuando nosotros hablamos, decimos, bueno, la letra mata, el espíritu vivifica, y a usted le ha enseñado a alguien que la letra, o sea, esta, la Biblia, mata, porque esto es, vamos a decir, algo antiguo.
y ahora el Espíritu es algo nuevo, que vivifica, quiero decir que le ha engañado, amado, de verdad. Lo que está hablando acá Pablo, que dice así, me voy a tomar un tiempito, no, versículo 6, del cual asimismo hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Amado, cuando está hablando que va a decir no de letra, significa, pues si quieren anotar, de letra significa de la ley, o sea, la ley del antiguo pacto, eso de letra. Letra es la ley, si quiere poner el antiguo pacto. Y el Espíritu, bueno, se está refiriendo, vamos a decir, al ministerio del Espíritu Santo, o sea, el mensaje que trae el Evangelio. El mensaje del Evangelio es más amplio, pero de alguna forma podríamos decir que la letra, si no entiendo lo que estoy queriendo decir, porque es más amplio, tendría que dar otras explicaciones, pero sencillamente está explicando esto. La letra diciendo no del antiguo pacto, eso, ¿sí? Letra no del antiguo pacto. Y el Espíritu sí me hizo ministerio del nuevo pacto, ¿sí? Es más amplio, pero nunca está diciendo que la letra, vamos a decir, mucha Biblia te mata. No está diciendo, lo que está diciendo cuando escuche, letra mata, se lo voy a decir despacio. La letra es la ley. Lo que está diciendo, la ley te mata. Eso es lo que está diciendo, no que la Biblia te mata. El ministerio de ley te mata. ¿Por qué, amado? Porque la ley no salva. La ley es un ministerio de condenación. ¿Es de gloria? Bueno, sí, amado, es de gloria. ¿Por qué? Lo siento, téngame paciencia porque mi cuerpo... la ley no salva, amado. La ley condena nada más. Es un ministerio donde hay condenación. Diga, pero es mala. No, no es mala la ley. Es que la ley no fue dada para vivificar, sino solamente para mostrar nuestra condición pecaminosa. ¿Sí? Nada más. No era ni siquiera para dar vida, porque escuche bien lo que voy a decir. Porque algunos piensan que dice, bueno, entonces el antiguo pacto daba vida. O vamos a decir, vivificabas. Haz esto y vivirás. Miren, no voy a entrar entre una posición, porque hay muchas posiciones incluso entre los reformados, incluso ese ministerio dado en el Sinaí, yo no quiero hablar de teología pactual, pero incluso si yo no me equivoco, Charles Hawkes, que es un presbiteriano, él tiene todo un capítulo que habla sobre eso. Es asombroso, me asombra porque me parece que coincidimos entre bautistas y reformados. Vamos a decir bautistas particulares, porque se ofenden algunos. Si decimos bautistas reformados, uy, se empiezan ya. Veo los chicos ahí, chicos reformados que en el libro, ay, ustedes no son reformados. Entonces, bautistas particulares, vamos a decir. Y otros reformados. Pero me asombra que Hodge tenga casi la misma forma de pensar de nosotros. Porque ese ministerio, esto es complicado, así que no les pido que me sigan mucho, pero si me quiere seguir, bien. La ley mosaica no salvaba, porque muchos dicen, haz esto y vivirás. Entonces si cumplíamos el antiguo pacto, si cumplíamos el antiguo pacto, entonces ¿salvaba? Porque el pacto de obra ya había sido quebrantado. El pacto sinaítico, podríamos decir, como lo dice creo Hodge, y lo decimos nosotros también, lo nombro Hodge porque algunos reformados la sombra, que el mismo Hodge, que es un presbítero, diga esto. Pero la ley, vamos a decir, era una recapitulación del pacto de obras, no salvaba. O era una promulgación repetida del pacto de obras. Para esto tienen que haberme seguido durante el tiempo sobre la teología pactual, ¿sí? Entonces, la ley nos salva. Ah, cumplió los 10 mandamientos. No, amado, porque esos 10 mandamientos y todo lo que estaba... Yo no me voy a meter en el pacto de esto porque me va a salir del sermón, ¿está? Si me quieren me preguntan afuera de la prédica. Pero no salvaba, porque ya el pacto de obra había sido quebrantado. ¿Se acuerda que estuvimos hablando, creo, en un estudio el martes, que llamó, que vamos a decir, definición de un pacto? Bueno, era un compromiso sancionado, ¿sí? Pero ya había sido quebrantado por Adán. Entonces, ¿qué era? Entonces, el nuevo pacto, entonces ahí empiezan esos conflictos. Entonces, ¿salvaba los judíos para qué fue dada? No, amado, no salvaba. Simplemente dentro de ese ministerio un antiguo pacto, una antigua dispensación, pero dentro de eso también había un poco de gracia, porque ellos eran salvos por gracia. Romanos capítulo 4.
¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? Bueno, ellos ponían en la mente de aquel que iba a venir. Y había sacrificios, dice el tema de Levítico, de sacrificios que apuntaban a Cristo. Por eso Pablo dice, este es un mejor ministerio. Aquello solamente anticipaba esto. Usted cuando hace una maqueta o algo sigue, no, la maqueta, un diseño de algo lo hace un arquitecto, lo que saben de algo, un dibujo. Bueno, esto es así, 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 y así te va a quedar. ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿puedo entrar a vivir? No, esto es un dibujo, un croquis. Ah, no, pero no es el original. No, este es el original. Entonces no podés estar en algo que fue ya, ¿cómo puedo explicar? Prefiguraba, era tipo y sombra nada más. Esto es algo mejor, dice Pablo. Entonces la ley no salvaba, ni siquiera el pacto sinaítico, era una promulgación, vamos a decir, del pacto de obra, pero no para salvación, sino para mostrarle qué pecaminosos somos nosotros. ¿Sí? En ese sentido, pero no salvaba, no salva, porque la ley dice, haz esto y vivirás. Amado, y cuando hay pecado, ¿qué hay? Hay muerte. Pero sin antiguo pacto, ¿qué estaba? Prefiguraba de alguna forma con tipo y sombra lo que iba a venir. Por eso que de alguna forma anticipaba esta nueva, vamos a decir, este evangelio de alguna forma que dice Gálatas. ¿Cómo? Bueno, lo presentaba por medio de sacerdotes, sacrificios, tipos. Todo esto apuntaba al oficio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y sabemos que la salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe, no solamente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Por gracia. ¿Pero no eran por obras? No, amado. No, incluso como dice el viejo dispensacionalismo. No era así. Siempre fue por gracia. Desde el huerto de Edén, cuando Adán cae, el Señor hace un sacrificio y los cubre, anticipando el protoevangelio. Y de ahí en adelante se fue, vamos a decir, lo que conocemos como teología pactual, se fue, vamos a decir, de alguna forma mostrando un poco más y más y más. Todo eso estaba velado, era un misterio que Pablo habla acá. Lamentablemente, por el tiempo que llevo, no me daría tiempo para explicar todo lo que quisiera explicar. Pero esto solamente anticipaba, vamos a decir, un ministerio mejor y más glorioso que el otro, que era un ministerio de condenación, aunque era glorioso en el sentido porque estaba la ley, Dios estaba el Shekinah, aparecía, Dios iba, Dios hablaba con el pueblo, había milagros, Dios liberaba a su pueblo, levantaba profetas que no tenían miedo a morir. Había un ministerio muy, muy glorioso, amados, el Señor abría el mar. Entonces fue un ministerio glorioso, pero no como porque este es un ministerio donde llegó a su fin todo eso, porque vino el Señor Jesucristo, y todas esas cosas anticipaban la obra que va a hacer Jesucristo, ¿sí? Pero no era, vamos a decir, ese ministerio para la salvación, sino apuntaba a esto. Y Pablo lo que está diciendo es eso. Versículo número 7, y si ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto como los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual había de perecer. Bueno, acá vamos a, escuchen, bien, a grandes rasgos voy a tocar porque no me va a dar tiempo, pero sí le voy a mostrar un pequeño bosquejo, podríamos decir, lo que está diciendo en los versículos 7 al versículo número al 11 más o menos, que habla de ese ministerio del antiguo pacto. Lo que está diciendo Pablo ahí, que la gloria que veían en Moisés, aunque si ustedes lo leen acá, pues yo no me da tiempo, sino una por la voz, discúlpeme hoy, y otra por el tiempo. Pero él está hablando de ese ministerio, vamos a decir, que era un ministerio de condenación, aunque fue un ministerio glorioso, dice ahí, yo lo estoy parafraseando, hasta el versículo 11, no era tan glorioso como este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ministerio que iba a pasar, iba a perecer, era un ministerio pasajero, ¿sí? Iba a venir un ministerio de una gloria que iba a ser eterna, un ministerio mayor. Y la gloria, vamos a decir, de este nuevo pacto, que vemos que trae vida espiritual. El antiguo pacto lo único que traía, vamos a decir, era muerte y condenación. La ley solamente te muestra tu condición. Nada más, haz esto y vivirás, pero no se puede hacer porque ya nacemos pecadores, ya está quebrantado el pacto. Entonces, el ministerio de muerte, amado, si pudiera hacer algo, lo hubiera salvado. Fíjese, creo que es en Romanos capítulo 8,
si no me equivoco. 8. A ver. Sí. Escuche bien. Capítulo número 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuche, presta atención, versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no es que la ley es débil, es que esto es débil. No puede cumplir la ley. No es que la ley no sirve para nada. La ley sí, solo que nosotros, por eso que muchos dicen, Romanos 7. No, Romanos 7, amado, es una persona que lucha. No es para mí un cristiano. Es una persona que sí quiero decir, amo la ley. ¿Cuánto hay que amar la ley? Siguen la misma pecando, porque no pueden. No pueden. Por eso que Romanos 8 muestra de verdad el ministerio del Espíritu. Por eso dice, viviendo en el Espíritu. El otro, yo queriendo hacer esto. Yo vendido el pecado. Quiere, pero no puede, la ley no te puede, ¿ve? Yo lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, de ninguna manera, sino el pecado que está ahí adentro mío, y hay algo que yo quiero hacer y no puedo. ¡Ay, miserable hombre de mí! Pero mucho, lo digo con dolor, yo soy un confesionalista, pero a diferencia vamos a decir, de otros ministros que dicen que en nuestra confesión, por eso yo amo la confesión, pero para mi regla de fe y obediencia, ¿cuál es? La Biblia. La confesión me puede decir que Romanos 7 habla de una persona luchando con el pecado. No. Gálatas capítulo 5, versículo 17 sí me dice que un cristiano lucha, pero ¿cómo lo hace? El espíritu se opone a la carne y pelea el espíritu contra la carne y se oponen. Pero acá Pablo lo ve el yo, su yo queriendo la ley que tiene adentro, porque todos tenemos la ley, no robarán, no matarán, ¿no? Entonces con el yo queriendo hacer cosas. Pero no puedo. Llega un momento que dice, no aguanto ya. Porque él no se cansa, él sigue. Pelea Moisés. No podés. Pero en el espíritu sí, dice, por eso es imposible para la ley, porque no aguanta la carne. Cede tarde o temprano, cae ante el peso. Entonces era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, escuche, se cumpliese, cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después sigue hablando de lo que piensan, en las cosas de la carne. Usted puede estar amando mucho la ley del Señor, tener muchas cosas, pero que puede estar viviendo por la ley. Usted puede tener buenos deseos. Sí, yo voy a leer Biblia, yo voy a hacer esto, ahora escucho sermón, sí, escucho sermón. No, amado, eso no sirve, Eso es ministerio de muerte. Tiene que tener el Espíritu. Romanos 8:9 que dice que los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Tiene que tener el Espíritu de Cristo. Yo no le puedo impulsar a usted, póngase a escuchar el sermón. Amado, usted se levantó. Si yo le dijera algo, usted va a decir, como siempre, el pastor se estaba vanagloriando. Amado, yo vine, y esto voy a estar pecando con esto. Vine a las 6 de la mañana, creo que a las 7 y pico me acosté, 7 y algo, cerca de las 10 que estaba así. Me dieron 2 cafés recién. ¿Usted cree que yo me levanto en mi fuerza? No, amados. Hace años que me levanto en la fuerza del Señor. De verdad. Hay un poder. Y es el poder del Espíritu Santo. Y no es un espíritu como estos chantas de Rabacándara, Urra Rabacándara, desciende el fuego del Espíritu, ahora con nosotros, ahora estamos diciendo que no, amado. Es el poder del Espíritu que opera dentro de nosotros. Es un poder que nos levanta, nos anima, nos fortalece. La letra no salva, amado. Usted puede querer tener buenas intenciones, pero eso no lo justifica. Por eso ese Pablo dice, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abandonará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de antes era un ministerio de ¿qué? De condenación, de muerte, pero este es un ministerio de justificación. El Espíritu Santo nos justifica. O sea, nos aplica la justicia de Cristo, ¿no? Eso se puede llegar a entender, ¿no? Entonces es un ministerio ahora de gloria, de vida, mayor que el antiguo, ¿sí? Nos salva el otro ministerio.
La gloria del nuevo pacto, entonces, ¿qué significa? Que somos justificados, no condenados. La ley nunca fue dada, amados, para salvación, sino ¿para qué? Para condenación. Yo no sé si anoté acá en Gálatas capítulo 2, versículo 21. A ver si lo tengo. No desecho la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. No sé si se puede entender lo que dice en Gálatas. Si por la ley yo hubiera sido salvo, ¿para qué vino Cristo? Murió en vano Cristo. Y fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11. Yo no quiero hacer esto, pero fíjese, usted dice, ¿usted cree que Dios le va a amar porque escucha prédica? ¿Que Dios le va a amar porque responde, porque estudia? No, amados. Esto no es un ministerio de hacer cosas para que Papito Dios me esté contento conmigo. Y esos hijos que hacen cosas, ¿papá estás contento? ¿Enorgulleces de mí ahora? No, amados. Él está enorgullecido, orgulloso de la obra que se llevó a cabo en la cruz de su Hijo amado. Nosotros no podemos, usted las cosas que quiere hacer, mire, no caiga en el truco de Satanás. No haga cositas para agradar a Dios, porque eso son obras. Espero que lo pueda entender. Porque es muy fino. Usted diga, yo no hago sacrificio para estar como otras iglesias que yo vi que son herejes, que hacen sacrificio incluso. No, amado, usted puede estar haciendo cosas para agradar a Dios o agradar al pastor o agradar a un pariente. Eso se llama ministerio de muerte. Amados, no le hablo a nadie en particular, le hablo a cualquiera que quiera, porque esto ya lo vimos, Gálatas, no sé si saben. Y me está hablando a mí. No, amado, estoy hablando a usted que si va a la iglesia y da algo, usted que quiere vivir, no, ven lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ven acá, aquello, oración, estudio. No, amado, esas cosas pueden ser que están dentro de la iglesia, pero esas cosas no son obras. Es un corazón de verdad que sale de adentro y fluye y queremos hacer las cosas. Cualquier cosa que usted quiera hacer para el Señor, si lo quiere hacer para agradar a alguien, es obras. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hago esta y ya está? No. ¿Quiere andar bajo la ley? Tiene que cumplirla toda. O no sé si me va a entender esto, a rajatabla. No que esta y después voy por ahí. No, toda. Usted quiere vivir bajo la condenación. Bueno, todo. Y por más que pudiera, que no lo va a poder hacer, está condenado porque ya nació muerto en delito y pecado. Versículo 11. Y porque la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que el que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13 de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Leí Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Entonces nadie, amado, puede cumplir las obras de la ley. Nadie puede ser justificado. Entonces, ¿qué es? Pablo empieza a hablar que nosotros, mire el tiempo que se me ha ido y todavía no he llegado ni al versículo número 10. Pero pasa que esto es muy importante. Me voy a tratar de apurar. Pablo en el versículo número 10, escúsenme, léanlo ustedes, porque si yo me pongo a leer los versículos no termino más. Pero en el versículo número 10, él va a mostrar que lo glorioso, vamos a decir, que se refiere ahí, no habla de Moisés. Lo que está comparando es los ministerios de Moisés y de Pablo. ¿Sí? Ministerios, nada más. No compara, porque dice la comparación entre personas son malas. Ambos eran pecadores, Moisés y Pablo. Moisés fue un asesino, mató. Si vos decís, vamos que un ministerio, no estaría calificado. Después fue trabajando Dios con él, o cometería pecado también. Pablo también fue asesino, cometió cosas, persiguió cristianos, pero fue perdonado. Entonces no habla del ministerio que es superior, no del ministerio de a ver quién es mejor pastor y predica mejor o tiene mayor elocuencia, no, habla del ministerio, para que puedan entender el versículo. El ministerio es un mayor ministerio porque es un nuevo y mejor pacto, porque si el antiguo pacto pudiera haber dado vida, ¿para qué quisiéramos el nuevo pacto que viniera Cristo? Esto solamente anticipaba
nada más, ¿sí? Los versículos 12 al 18, voy a dar un breve resumen nada más. Después si quieren nos podemos gozar y disfrutar acá a la tarde, tenemos para preguntar y hablar, tomar mate o tinto, o sea, un café, hablando un poco más. Pero el versículo 12 al 18, pues si no, no me da el tiempo, va a hablar un poco más de la claridad y la libertad que hay en el Evangelio, versus un contraste en la oscuridad que estaba la ley. Aunque la ley era buena, todo era oscuro. Estaba oscuro, no se veía, no era claro. Fíjese en Marcos, creo que es Marcos, porque fíjese, en el Antiguo Pacto, aunque apuntaba a Cristo, Lucas 24, versículo 44, y le dijo todas estas palabras que hablé, estando aún con vosotros, para que es necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Ve? ¿Qué hablaba Moisés? No, queremos la ley de Moisés. Pero no, si la ley de Moisés estaba escrito que apuntaba a mí, dice Cristo. Todo apuntaba a mí. Los profetas, bueno, los profetas también, dice el Señor Jesucristo. Estos caminos a Maús. Tienen empezado a hablar todo el Antiguo Testamento. Y ellos decían, pero no conoce quién murió. E iba el Señor caminando ahí y no lo conocían. Así muchos están ahí, tienen la Biblia, dice que esto es condenación, que el Espíritu no sé de qué cosa. Que el Espíritu, mire, yo podía hablar mucho de ese Espíritu, pero una cosa le voy a decir. Cuando me hablan del Espíritu, a mí me gustaría que el Espíritu a mí me diga el texto y el versículo donde está escrito ese Espíritu, porque si no es un espíritu demoníaco, de verdad. No se deje engañar por chantas. Cuando diga el Espíritu, sí, el Espíritu tenemos, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1, que prueba los espíritus. ¿Qué versículo? Porque si tenemos el mismo espíritu, se va a fundamentar esto, porque esto es el pleroma, esta es la palabra de Dios, tiene que estar acá. Lucas, versículo número 24, versículo número 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, escuche, para creer, acá está, creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Jesucristo muriera, padeciera para esto, para perdón de pecados. Podríamos seguir hablando. En Marcos, creo, capítulo 4, versículo 11, le dijo, escuche bien, porque el antiguo pacto estaba velado, como Moisés, así. No me da tiempo de hablar mucho de ese velo, pero el velo era para que ellos no pusieran la cara en una gloria. Y cuando él bajaba, esa gloria, cuando él bajaba, en el Éxodo se muestra que la cara estaba brillante. Entonces la gente se asombraba, porque a la gente le gusta el cante y danza alegre pronto. Todas esas cosas, qué glorioso esto, el Shekinah, bajó el Espíritu del Señor, y yo no me estoy burlando, hacen esas cosas. Usted le lee un texto bíblico que habla de Jesucristo, que llevó la cruz y padeció. Es olvido esas cosas. No, el fuego del Espíritu queremos. El fuego del infierno va a tener. Eso va a tener. Y va a tener el fuego de la ira de Dios cuando le consuma. Por haber rechazado la palabra de Dios. Eso es lo que va a tener. Prefiero que esto le golpee la mente, le golpee la conciencia antes que usted caiga un día. Porque fíjese lo que dijo Jesucristo en el Antiguo Pacto. Y le dijo a vosotros, Marcos capítulo 4, versículo 11. A vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por palabra todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, no oigan, no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estaba ahí. Ellos no veían. Y si yo le hablara más, no es que tanto no entendían, sino que ellos eran, si usted ve a Jeremías, lo ve a otros profetas que se meten dentro del templo, el Señor les muestra, estaban adentro del templo, tenían prostitutas, hacían idolatría, no eran que tanta gente que miraba ahí las palabras, no, eran paganos, amados, paganotes, como muchos pseudo cristianos, que son, perdón que voy a decir, domingueros nomás. Pero después son mundanos toda la semana. Porque quieren hacer ciertas cosas para complacer el domingo un poquito, como lo voy a decir, los romanistas. Van un poquito, acá, y salen y otra vez ahí. No, amado, esto es un ministerio de vida. Usted nace de nuevo. Usted no le tiene que estar empujando a alguien. Nace. Entonces, en esto tenemos confianza en nosotros y hablamos con franqueza delante de Dios sin temor, por lo menos yo. Para que el día del juicio no diga, ¿no te advirtió mi siervo? Sí, bueno, pero nadie me dijo, tenías la ley, tenías los profetas, la ley, ¿cuál? Esta es la palabra, la Biblia. ¿Qué profeta? El que te predicó. Entonces, amado, este ministerio no salva. No, 58 minutos. Este ministerio no salva el Antiguo Testamento, amado, porque era un velo que vamos a decir
que estaba velado para que ellos no vieran, no se, vamos a decir, encariñaran con algo que iba a pasar. Y Moisés sabía que eso iba a pasar, porque se le estaba yendo la gloria. Entonces sabía que esto no era, vamos a decir, como el nuevo y mejor pacto, que es lo que aparece en Mateo 17, la transfiguración. No fue de una carita nada más del Señor, fue completamente la transfiguración que ellos vieron. Y yo le diría más, espero que me dé más tiempo de hablar, por lo menos 10 minutitos más, porque usted se va a asombrar, amados. Si usted piensa que solamente la palabra transfiguración, aunque fue para el Señor Jesucristo, se va a asombrar ahora. Después, si quiere, lo hablamos un poco más. Pero esa transfiguración, amado, que la palabra que aparece, no me acuerdo si es metamorfosis, algo que es parecido así, pero tiene otra palabra en el griego, que vamos a ver ahora en estos 10 minutitos que me queda. Amado, no solamente era para el Señor Jesucristo. Ese ministerio de gloria, que usted, aunque todavía no estamos así nosotros, pero vamos a tener un cuerpo de transformación glorioso, de verdad. Si usted se pudiera ver de verdad cómo va a estar, y yo me pudiera ver cómo vamos a hacer, como dijeron, creo que en un libro puritano, no me acuerdo, pues yo sé que los otros pastores lo citan, pero yo siempre cito donde lo leo. Se asombraría, no me acuerdo que puritano lo dijo, uno de esos reformados que leí, dijo, quizás usted lo escuchó por algún pastor, pero yo lo leí, se asombraría del hermano, porque quisiera adorarlo, porque lo veía así, y un santo diría, no, es un cuerpo de verdad glorioso. Vamos a tener un cuerpo glorificado, amados. La palabra que aparece ahí, que vamos de gloria en gloria, que no he llegado, espero que porque era lo que quería llegar, de verdad es un cuerpo de transformación de gloria. Por supuesto nunca vamos a hacer, vamos a decir, como el Señor, pero sí vamos a tener un cuerpo glorioso, de verdad. Entonces este ministerio estaba oculto, era, vamos a decir, un ministerio de verdad que no salva, no salva. Pablo te estaba diciendo eso, en el versículo 14 dice, esto estaba oculto, estaba velado. Esta gente, que aunque está hablando del pueblo judío, estaba puesto su mirada a un pueblo religioso en hacer esto y aquello. Y hasta el día de hoy, yo voy a seguir hablando todo, discúlpeme, pero no le voy a poder seguir punto por punto, porque se me acabó el tiempo. Pero sí, en el versículo 14 en adelante empieza a ver que era un ministerio que estaba velado, como eso del templo que estaba oculto. No se había corrido el velo. Por eso ellos siguen su mente y su corazón embotado en ciertas cosas a Israel. ¿Por qué? Porque no han puesto la mirada en Cristo. Cuando pongan la mirada en Cristo se cae. Porque ustedes fíjense, ¿quién está atrás de todo esto? Fíjense, Satanás. El domingo que viene, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios, con minúsculas, de este siglo, cegó el entendimiento, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué? La luz ahí tiene del Evangelio de la gloria de Cristo. Es el ministerio mejor glorioso. ¿Qué es? El canta y danza alegre pronto. El que, uy, poder del cielo, no me acabo, ahora vamos a hacer. No, es el Evangelio, ese poder. No le resplandece, ¿sabes por qué? Porque tienen las cosas así. Si usted quiere prosperar, o quiere ser cabeza, no cola, ¿eso por qué no haces esto? Y en la ley, todavía, si vos haces esto, el Señor te bendice, le estás robando. No, cuando se le caiga toda esa cosa, y usted pueda ver la gloria de Cristo, usted se va a ver de verdad lo pecador que es, de verdad, se va a caer eso. Ellos todavía están así. Pablo está hablando de ese pueblo todavía, que en Romanos capítulo 10 creo que él habla. Pero también de nosotros hay una aplicación. Si usted no creyó, usted es un inconverso, como Pablo, que tenía los ojos velados, y era religioso de los religiosos, hebreo de hebreo, judío, a rajatabla, haciendo todas las cosas, se le tuvo que caer los ojos cuando vio a Cristo. ¿Quién eres, Señor?, dijo. Porque lo vio al Señor Jesucristo. Y entonces ahí nosotros le llamamos la regeneración. Por eso que Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que la gente, vamos a decir, que no pueda ver el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación trae poder para todo aquel que cree. Y el versículo número 15, ¿cuándo voy tiempo? Habla, vamos a decir, de esta nueva revelación de Cristo, que estaba oculta en el Antiguo Testamento, y fue revelada, vamos a decir, por el ministerio de Pablo y de los apóstoles, ¿sí? Escuchen, los versículos 16 y 17 son la culminación de lo que viene hablando Pablo, que es una aplicación para nosotros.
Versículo 16 y 17. Pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se les quitará, ¿ves? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor es libertad. Mire, este es otro texto de esa gente, perdón, que dice cuando está el Espíritu hay libertad. Y empieza a creer que el Espíritu son emociones y canto y hago cosas. No, amado. Acá tengo la confesión, si no me equivoco, del capítulo 21 de la libertad cristiana. No me da tiempo. Y la libertad de conciencia habla de la libertad de Cristo que ha comprado a los creyentes bajo el Evangelio. Consiste en la libertad de la culpa de pecado, de la ira condenatoria de Dios, la severidad de la maldición de la ley, de ser librado de la presente y siglo malo de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de la aflicción, el temor. De eso nos libró. Y ahí hay libertad. Pero no libertad para hacer aquellas cosas, dicen, libertad para tomar el mundo, lo que yo piso, el Señor te quiere prosperar. No, amado, libertad de pecado, libertad de la condenación, libertad de la ira de Dios. Libertad del yugo de la esclavitud, de hacer esto y vivirás. Libertad de eso hay. De un antiguo pacto que estaba quebrantado y nosotros no lo podemos cumplir porque somos insuficientes, nacimos deudores y pecadores. Por eso que en este nuevo y mejor pacto hay libertad, conciencia tranquila. Usted se puede morir ahora y decir, voy con el Señor, Señor, encomiendo mi espíritu, porque he confiado en el Señor Jesucristo. Es así, es un mejor y nuevo pacto. Él nos redimió, Él nos adoptó, nos hizo libre para que podamos ir y servirle como el día de hoy. No escuché un sermón nada más, de verdad. Vivimos en la vida cristiana, de verdad, amados. Nos hizo libre, como dice Gálatas 5.1. Nos libró de ese ministerio, incluso que estaban ustedes servil, esclavo, en esas iglesias que decía, haz esto, aquello, y no se puede hacer esto. Aunque muchas de las cosas de verdad no se pueden hacer porque son pecados, pero nosotros, ustedes si estuvo en esos lugares, era un ministerio de esclavitud. Hoy no las hace porque sabe que es pecado y no las necesita hacer directamente. Pero no porque alguien te dice, no, no hago, hay aquello, y me vieron que, no, usted no está como un paranoico de la ley, que lo está mirando así. Usted no la hace porque de verdad fue librado y no necesita hacer esas cosas directamente. No tiene más el poder de Satanás, el poder del pecado que usted tenía algo y le traía así, y no podía, tenía que ir, porque el pecado decía, usted como un perrito iba así, porque no podía, o lo traía de acá. No, Señor dijo, basta, rompió la cadena. Dijo, mío, yo lo compré. Entonces es así, fue librado. Eso es el ministerio del Espíritu. No estas cosas que hacen ahí. Eso no es. Eso, mira, el ministerio del Espíritu. Pero el Espíritu sabe de quién, ¿no? De error. Sí, el espíritu de error, que dice Gálatas, y de condenación que entran en las iglesias, por no haber creído a la verdad. Ahora ellos van, dice Tesalonicenses, eso es verdad, que van bajo ese espíritu que hace milagros y señales y los condena, por no creyeron el verdadero evangelio. Versículo número 18. Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Bueno, ¿quiénes? Todos nosotros somos los que somos creyentes, todos los que somos morada del Espíritu del Señor, amado. Nosotros somos aquellos que hemos creído. Un inconverso no puede creer. Entonces nosotros ahora tenemos el poder del Espíritu, pero ¿el Espíritu qué? ¿De qué? Me quedan 3 minutos todavía. Pero nosotros somos transformados ahora. La palabra que aparece es metamorfometao. Viene de metamorfosis. ¿Sabe qué es eso? Miren, creo que es Romanos capítulo... ay, Señor, ayúdame. 8 es, del versículo 29 y 30. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es el primero, pero también nosotros. Por eso, no, que yo fui regenerado, que yo pertenezco al pasto. ¿Sí? Bueno, ¿se está formando la imagen de Cristo en usted? ¿De verdad ama lo que antes odiaba? Ahora de verdad tiene un corazón que anhela las cosas del Señor. Para usted este día es el día del Señor. De verdad, vive una vida de verdad luchando con el pecado. Les gusta estar con los hermanos, les gusta escuchar la palabra.
O todavía sigue de verdad con el cante y danza, con el chiqui, 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 con esa música china. No, después el domingo sí. No, amado, hubo una transformación interna. Hubo regeneración. Ustedes, porque de va de gloria en gloria significa que fuimos santificados, fuimos justificados, pero también santificados. De gloria en gloria que el Espíritu Santo nos va transformando cada vez más y más a la imagen de Cristo, pero por el poder del Espíritu y su santa palabra. No porque que hago esto y entonces ahora sí mire. No, yo no tengo que mirar nada. Usted mire la cruz. De verdad, mire la cruz. Señor, no he nacido de nuevo. Estoy haciendo cosas del Antiguo Testamento porque creo que con esto usted le va a agradar o le va a agradar al pastor. No, Señor se agrada en Cristo, de verdad. Entonces, eso es un ministerio superior. Se está formando la imagen de Jesucristo en usted, porque tenemos que llevar esa imagen. Para eso nos salvó. El ministerio ya se desvaneció, o se fue abolido en la cruz. Vamos, fíjese en el versículo 18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. El espejo es la ley, que aunque nosotros nos salvó, todavía la ley nos sigue mostrando todavía nuestros pecados. No para condenación ahora, pero por un espejo, todavía nosotros miramos la palabra, vemos al Señor, Señor, todavía estoy gordo, pero ya soy salvo. Pero de gloria en gloria cada vez nos vemos más y nos vamos despojando de esas cosas, del Espíritu. Pero no abre nunca Biblia usted. Nunca estudia. Entonces ama más las cosas. Entonces, ¿de qué se está transformando más, amado? Del mundo. Por eso dice, como por el Espíritu. ¿Sabe qué quiere decirse como por el Espíritu? Es decir, por la acción del Espíritu que opera en nosotros. No es por lo que usted hace, sino lo que hizo Cristo. Y el Espíritu, se llama soberanía de Dios, responsabilidad, de lo que tendría que ir a Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. Dios pone el querer por hacer, pero nosotros somos responsables de una salvación que se nos fue dada. Entonces somos responsables y el Espíritu opera dentro de nosotros, acciona dentro de nosotros, porque Él es el que nos da ese poder, pero nosotros somos responsables, amados, de mortificar el pecado, de ser responsables ante el Señor. Estamos en un mejor y nuevo pacto. No estamos en el antiguo que está, Señor, ¿qué hay que decir? Y me escondo y se condena atrás de Moisés. Usted no se puede esconder atrás mío de pastor y tener temor de Dios así como para Moisés. No, ante el Señor yo soy uno. La única diferencia es un llamamiento nada más. A mí me va a llamar, lo va a llamar a usted, lo va a llamar a usted, lo va a llamar a usted y a usted. Y cada uno va a rendir cuentas en ese día. Así que quedan muchas cosas para hablar, amados. El tiempo se me ha pasado. Así que espero que el Señor le haya hablado a usted, Señor, porque quedó muchas cositas afuera que después si quieren las tocamos, pero vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar agradecidos, Señor, porque, Señor, usted nos ha mostrado, Señor, este contraste, Señor, entre el antiguo pacto, Señor, y este nuevo pacto, Señor, de lo que hizo el Señor Jesucristo, de esa salvación que ya estaba escrita, de histórica, redentora, que apuntaba al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos otorgado la libertad por su Santo Espíritu, Señor, ahora para poder andar en obediencia, no bajo el chasquido de la ley y la condenación, Señor. Nos liberó, Señor, de la esclavitud, del pecado. Y aunque cuando venimos, muchas veces caminamos, como John Bunyan, esa alegoría bajo la ley, Señor, y las tablas, Señor. Y otra vez alguien venía y decía, no, ¿qué haces por acá? Decía evangelista. No, no es así. Hasta que usted nos fue mostrando, Señor, cuántas veces nos desviamos, cuántas veces caímos y desviamos en el pecado, y usted en su misericordia nos trajo de nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque hasta acá nos ha venido conduciendo, Señor. Gracias por habernos mandado este mensaje de salvación, de gracia, Señor, del nuevo pacto. Gracias, Señor, por esta transformación interna en el corazón que ha hecho en nosotros, que ha circuncidado nuestro corazón, Señor. Agradecemos todo esto, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.